Te doy la bienvenida a ProfeTuber. En esta ocasión vamos a trabajar con el banco de preguntas. En la imagen que estás observando se tiene configurada la plantilla por temas. En este tipo de plantillas, el banco de preguntas se encuentra de la siguiente forma. Se da clic en la parte superior derecha en el botón Admin y luego se da clic sobre la opción Banco de preguntas y se abre esta ventana en la cual podemos, además de crear las preguntas, crear categorías y exportar e importar preguntas de otro lugar. Pero si estamos trabajando con la plantilla que es por rejilla, tenemos que dar clic sobre la opción más y luego sobre la opción banco de preguntas. Una vez damos clic aquí, se abre una nueva ventana que es muy similar a la anterior, tiene la misma distribución. El crear categorías y preguntas en la plantilla temas o en esta plantilla por rejillas es el mismo procedimiento. Así que vamos a continuar en la plantilla que tenemos acá, que es por temas. Tiene la misma distribución que en la que es por rejilla. Entonces, para empezar este ejercicio damos clic, seleccionamos categoría y vamos a crear una categoría que se llame actividad 1. Damos clic en añadir categoría, luego le asignamos el nombre, actividad 1. Podemos colocar alguna descripción que nos ayude a recordar qué tipo de actividades son las que incluye esta categoría. Luego damos clic en añadir y la categoría ha quedado creada. El concepto de categoría es muy similar al concepto de carpeta que existe en el sistema operativo Windows. Ahora sí, vamos a proceder a crear algunas preguntas. Damos clic en esta lista desplegable, seleccionamos preguntas y a continuación vamos a empezar a crear preguntas de falso y verdadero. Digo crear nueva pregunta. Digo que voy a seleccionar de falso y verdadero y luego le doy clic en el botón añadir. Se recomienda que a cada pregunta le coloquemos una especie de numeración para nosotros podermos guiarnos, porque si dejamos el mismo nombre, en el caso de que tengamos 100, 200 preguntas se vuelve bastante difícil de manejar, en el caso de que tengamos que actualizar o cambiar preguntas o sacar preguntas que han quedado desactualizadas. Entonces uno podría colocarle una numeración, por ejemplo actividad 1, pregunta 001, pero el docente es libre de colocar la forma como quiere colocar el nombre. En este caso, vamos a poner este ejemplo en el cual el enunciado es falso, cualquiera que ustedes coloquen, pero para este caso va a ser falso. Nos encontramos que las preguntas de falso y verdadero por defecto vienen configuradas para falso. En caso de que la pregunta tuviera otro valor de verdad, se cambiaría por esta opción. En este caso bajamos y le vamos a dar guardar cambios. Imaginen que en este ejercicio necesitamos crear ahora una pregunta de falso y verdadero que sea verdadera. Entonces podríamos hacer la opción de crear nueva pregunta y seleccionar por aquí pregunta tipo verdadero y falso, o tranquilamente podría la pregunta que ya está creada, que le pusimos este nombre actividad 1001, irnos por la opción de editar y decirle duplicar. Y vea que él no solo duplica la pregunta, sino que inmediatamente nos la abre para que la modifiquemos. En este caso va a ser la número 2 y el enunciado ya no va a ser verdadero, no va a ser falso, sino verdadero, cualquiera que sea que vaya a manejar allí. Simplemente bajamos y en este punto cambiamos falso por verdadero. Bajamos un poco más y guardamos la pregunta. Como vemos, el proceso es bastante sencillo trabajar con él. Aquí ya tenemos dos preguntas para trabajar. Para continuar el ejercicio vamos a crear una pregunta de selección múltiple. En este caso damos clic sobre el botón para crear la pregunta, seleccionamos opción múltiple y luego el botón añadir. Seguimos con la misma recomendación, para aquí un prefijo que indique la actividad 1, pregunta 003,
Incluso en este prefijo podemos diferenciar si la pregunta es de verdadero o falso o si la pregunta es de selección múltiple, aunque cada tipo de pregunta tiene un icono diferenciador dentro de Moodle, pero el docente podría personalizarlo todo lo que quiera. Importante, se recomienda que los enunciados de las preguntas sean de verdadero o falso o de selección múltiple, como en este caso, estos enunciados sean afirmativos, que los enunciados sean afirmativos, no interrogativos ni negativos. Esto con el fin de facilitar el proceso de comprensión lectora del estudiante. Entonces, en vez de preguntar cuál es la capital de Colombia, uno podría colocar aquí, selecciona a continuación la capital de Colombia. Y ya en las opciones, en la lista de opciones, empezamos a colocar la correcta. Importante, en la sección que se llama una o varias respuestas, nosotros podemos configurar si esta pregunta es de selección múltiple con una sola respuesta, que es como está por defecto, o si es con múltiple respuesta. En este caso la vamos a dejar con una sola respuesta. Recomendación, colocar de primera la respuesta correcta. Selecciono el enunciado de la respuesta correcta y coloco 100% porque es selección múltiple con una sola respuesta correcta. El docente se invita a colocarle una retroalimentación que respalda cuál es la respuesta correcta. Y a continuación ya colocamos otras opciones que no son las correctas. A estas no hay que ponerle valor de verdad. Una vez terminamos de colocar las opciones, en este caso vamos a utilizar 4, vamos a dejar una en blanco, le damos simplemente guardar cambios. Pero en caso que el docente quisiera colocar una pregunta más retadora, podría agregar espacios en blancos varias veces para completar muchas más opciones. En nuestro caso vamos a simplemente darle guardar cambios. Con este proceso tan sencillo hemos explicado la forma de crear preguntas de falso y verdadero y de selección múltiple. Sin embargo, el docente puede utilizar una gran cantidad de opciones adicionales de tipos de preguntas como las que se ven a continuación. Hay preguntas de respuesta corta, numérica. Esta pregunta llamada tipo ensayo es la utilizada para hacer preguntas abiertas. Pero en este ejercicio que llevamos hasta el momento, vamos a crear solamente estas 3 preguntas para hacer la demostración. Bienvenidos a ProfeTuber.